El sol caía lento sobre la ciudad, dorando los techos de lámina y las bardas viejas del barrio donde vivía don Leandro, un hombre de 78 años que caminaba despacio, con la serenidad de quien ya ha visto todo. Sus pasos, aunque firmes, parecían pedir permiso a la tierra. Cada movimiento guardaba memoria, pero también cansancio. En su mirada había historias enteras, talladas como vetas en la madera. Y aún así, en esa casa llena de gente, él era el más solo de todos. La familia pasaba a su lado con prisa, escuela, trabajo, mandados, llamadas que no esperaban respuesta. Las risas de sus nietos se escuchaban desde la sala, pero nunca llegaban hasta el patio donde él se sentaba cada tarde. Un vaso de café frío lo acompañaba, medio lleno desde la mañana. Las palabras se le quedaban atoradas en la garganta, no por falta de voz, sino por falta de oídos. Antes era carpintero, maestro de manos fuertes, de ojos finos, de paciencia infinita. Pero ahora sus manos temblaban y la madera más simple se le resbalaba entre los dedos. Su hijo lo miraba con lástima, su nuera con prisa, los nietos con indiferencia. El mundo avanzaba sin esperarlo, como un tren que no hace escala. A veces, tropezaba con un mueble o derramaba agua en la mesa, y entonces los suspiros llenaban la casa como nubes oscuras. Él pedía perdón con voz bajita, como un niño regañado por existir. Las palabras "es que ya está viejo" se escuchaban demasiado seguido. Cada una le dolía como astilla enterrada en el alma. Las noches eran largas. El silencio parecía una pared fría que nadie intentaba cruzar. La televisión sonaba en otra habitación, pero él escuchaba apenas fragmentos, como ecos lejanos de otra vida. El abuelo cerraba los ojos y recordaba el olor a pino recién cortado, el rugido sereno del serrucho, la liviandad del aserrín. Su corazón extrañaba aquello más de lo que extrañaba ser necesario. Un amanecer, mientras el cielo se pintaba de naranja, decidió caminar hasta el patio trasero. Allí, bajo un árbol viejo, había una caja de herramientas cubierta de polvo y telaraña. Se inclinó con cuidado, su cuerpo protestó, pero su alma se encendió. Las manos que un día crearon belleza ahora temblaban, pero aún recordaban cómo hacerlo. Al tocar el metal frío del serrucho, algo despertó dentro de él, como si la memoria hubiera estado dormida bajo una capa de olvido. Vio en su mente retazos de infancia, un caballo de madera, el primer juguete que su padre le construyó. Recordó el sonido del viento entre los mezquites y el suelo de tierra donde se mecía durante horas. Ese recuerdo le devolvió el latido, la chispa, el motivo. El mundo seguía ignorándolo, pero por primera vez en mucho tiempo, él tenía un plan. No lo dijo en voz alta, porque nadie hubiera escuchado. Solo acarició la madera, como quien acaricia una vieja amistad aún viva. Y entre los ruidos de la casa, casi imperceptible, nació una esperanza pequeña pero luminosa. Durante días enteros, don Leandro trabajó en silencio. No había prisa, no había reloj. Solo el sonido paciente de la madera siendo domada por manos viejas que aún sabían amar. Cada amanecer era una oportunidad nueva para seguir tallando, lijando, dando forma a lo que antes era solo un tronco sin historia. La casa seguía llena de voces que no lo incluían, de pasos que no se detenían frente a él. Pero ahora tenía un refugio secreto, un rincón donde aún era él mismo. El tiempo comenzó a moverse distinto dentro del taller improvisado. Las horas ya no pesaban, fluían como un río que por fin encuentra su cauce. La madera respondía, tierna, dócil, agradecida. El abuelo, con la camisa manchada de polvo claro, sonreía sin que nadie lo viera. Era la sonrisa de quien vuelve a sentirse útil. En una caja vieja encontró la foto que lo había impulsado todo. Una imagen amarillenta, casi borrada, donde un niño se aferraba a un caballo de madera como si fuera el universo entero. Recordó el olor del rancho donde creció, las tardes largas sin pantallas, solo imaginación y viento. Recordó la voz de su propio padre diciendo, los juguetes no se compran, se heredan en manos y memoria. Y esas palabras volvieron a resonar como un eco que no envejece. Cada pieza del caballo requería paciencia, la base curva, el cuello fino, la crin que talló con más delicadeza que nunca. Hubo días en que las manos no respondieron y el serrucho cayó al suelo como promesa rota. Pero él regresaba una y otra vez, porque ahora algo dentro lo sostenía. La ilusión es un fuego que ni la vejez ni el olvido pueden apagar del todo. Pasaban los días y la familia apenas notaba que desaparecía al fondo del patio. Creían que dormía, o que simplemente no quería molestar. Nadie imaginaba que, detrás de esa puerta vieja de madera, un hombre volvía a nacer con cada corte preciso. Las mejores batallas se libran en silencio. Una tarde, al terminar de lijar el lomo del caballo, don Leandro se detuvo a contemplarlo bajo la luz tibia del atardecer. No era solo un juguete, era su infancia,
su dignidad, su voz. Era prueba de que aún podía crear belleza a partir de la nada. Y eso lo llenó de una paz profunda que no recordaba haber sentido en años. Los nietos pasaron junto a él sin mirar, entretenidos con sus teléfonos, con mundos digitales donde un abuelo no cabía. Pero él no se sintió menos por ello. Esa tarde, no. Porque ahora tenía algo que el mundo moderno no podía negar, una obra hecha con el tiempo y el corazón. El caballo brillaba suave, como esperando ser montado por un sueño. Cuando finalmente lo terminó, lo acarició con la misma ternura con la que alguna vez cargó a su hijo recién nacido. Su respiración tembló, no de cansancio sino de emoción. Sabía que ese caballo debía ver el mundo, salir de aquellas paredes que lo escondían. Y así, con la esperanza colgando del alma, decidió llevarlo al mercado dominical. El primer domingo amaneció frío, con un viento que parecía dudar si acariciar o herir. Don Leandro caminó despacio hacia el mercado, cargando su caballo de madera con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Las calles aún húmedas por el rocío reflejaban su silueta encorvada, pero orgullosa. Cada paso era una victoria sobre el abandono. Encontró un lugar en la plaza central, entre un puesto de gorditas y otro de sombreros hechos a mano. El abuelo colocó el caballo en el suelo y se quedó de pie junto a él, esperando sonrisas, curiosidad, tal vez una pregunta amable. La gente pasaba frente a él sin detenerse, como si estuviera hecho de aire. El silencio del mundo duele más que las palabras. Un grupo de jóvenes fue el primero en mirarlo detenidamente. No con admiración, sino con burla disfrazada de risa fácil. ¿Quién compraría ese juguete tan viejo?, dijo uno, mientras los demás asentían con carcajadas tensas. Las palabras cayeron como piedras sobre su corazón. Don Leandro apretó los labios y fingió no escuchar. Se aferró a la esperanza como quien se aferra a un hilo en un precipicio. Pero el día terminó sin una sola venta, sin una sola mirada real. Regresó a casa con el caballo bajo el brazo y los ojos llenos de nubes. Nadie preguntó cómo le había ido. La familia comió, habló de cosas triviales, mientras él cenó solo en silencio. El caballo quedó apoyado en una esquina del patio, esperando otro amanecer. El abuelo lo miraba como quien mira un sueño que se niega a morir. El domingo siguiente repitió la escena. Puesto, silla plegable, mirada esperanzada, y el mismo resultado. A veces alguien se acercaba a ver, pero con prisa o curiosidad vacía. La ilusión se desmoronaba de a poco, pero él seguía regresando. El tercer domingo fue el más duro. Un hombre joven le dijo que ese tipo de juguetes ya no sirven para nada. El abuelo sonrió, pero por dentro algo se rompió en silencio. Ese día volvió a casa más lento que nunca, casi sin alma. Sin embargo, en lo más profundo de él, quedaba una chispa diminuta, un latido leve que no cedía. Porque una vida completa nunca se apaga sin intentar brillar una vez más. Y aunque nadie lo veía, aunque la madera pesara más cada semana, él aún creía. Creía que el mundo tenía un lugar para él, solo tenía que hallarlo. El cuarto domingo, el abuelo llegó con el mismo caballo, pero con el corazón más frágil que la madera pulida. Se acomodó bajo la sombra de un mezquite, mirando la gente pasar con la calma triste de quien ya no espera nada. El viento movía suavemente la crin tallada del juguete, como si intentara darle vida. Y ahí, entre el ruido y el comercio, una pequeña mirada lo encontró. Una niña de trenzas negras se detuvo delante del caballo, maravillada. Sus manos pequeñas tocaron la madera con asombro, como si acariciara un sueño antiguo. Sonrió con una pureza que el abuelo no veía desde hacía años. Y en esa sonrisa, el mundo dejó de ser tan frío. La madre llegó detrás de ella, cansada, con bolsas en las manos, pero con ojos que reconocieron el valor del trabajo bien hecho. Observó al abuelo, la delicadeza del tallado, el detalle en cada curva. Preguntó cuánto costaba, aunque sabía que no podía pagarlo aún. El abuelo no pidió moneda, pidió que la niña volviera a jugar con él. La niña regresó cada domingo, aunque no podía comprar el caballo. Se sentaba frente a él y lo balanceaba con cuidado, como si temiera romper la magia. El abuelo la observaba y sentía que, aunque no hubiera dinero de por medio, ya estaba ganando algo más valioso. Porque alguien, al fin, lo estaba viendo. Un día, mientras acomodaba su puesto con la niña a su lado, un hombre mayor se acercó. Traje sencillo, barba blanca, lentes redondos que caían por la nariz. Observó el trabajo con la seriedad de quien conoce la madera como a un viejo compañero. Y dijo con voz firme: hace años no veía manos que tallaran con amor. El corazón de don Leandro se estremeció, como si una puerta olvidada se abriera. El hombre se presentó: don Ramiro, dueño de un pequeño taller de artesanías en la ciudad. Busco a alguien que enseñe,
alguien que no solo corte madera, sino que la entienda. Y en los ojos del abuelo apareció un brillo nuevo, un destello de vida. Ramiro no ofrecía lástima ni caridad. Ofrecía trabajo, dignidad, un lugar donde las manos temblorosas no serían motivo de burla, sino de admiración. El abuelo tragó saliva, luchando con el nudo de emoción que le apretaba la garganta. Aceptó con una voz tan baja que parecía un susurro a la esperanza. Ese día, al volver a casa, el caballo de madera ya no era solo un juguete sin dueño. Era la llave que abrió un futuro inesperado, una puerta que nadie creía que aún existía para él. Y mientras caminaba, la ciudad ya no parecía tan grande ni tan ajena. Porque, al fin, alguien había notado que aún sabía soñar. El primer día en el taller fue como regresar a casa después de muchos años lejos. El olor a madera recién cortada lo envolvió como un abrazo que había esperado toda la vida. Los niños del barrio lo recibieron con ojos curiosos, listos para aprender. Y don Leandro, con sus manos viejas, volvió a sentirse joven. Enseñaba con calma, con esa sabiduría que solo dan las décadas y las cicatrices. Mostraba cómo acariciar la veta, cómo escuchar la resistencia del pino, cómo no forzar lo que puede persuadirse. Los pequeños lo observaban con respeto, como quien mira a un árbol antiguo lleno de historias. Cada clase parecía devolverle un año, quizá 2. La noticia corrió rápido. El abuelo del caballo de madera enseñaba a crear. Llegaron jóvenes, adultos, incluso maestros que querían aprender su técnica. Nadie preguntó cuántos años tenía, sino cuánta experiencia guardaba en el alma. Y él respondía con sus manos, con su voz suave, con su historia. El caballo que nadie quiso comprar permaneció en el taller, brillante bajo la luz. Hasta que una tarde, la niña de las trenzas regresó con un frasco lleno de monedas ahorradas. Las colocó con cuidado sobre la mesa y dijo: «Lo quiero para mí. Lo voy a cuidar». El abuelo la miró con un temblor dulce en el pecho y se lo entregó sin decir una palabra. Cuando su familia supo lo que hacía, se acercaron primero con sorpresa, luego con vergüenza. Lo vieron rodeado de niños, enseñando, riendo, con las manos llenas de vida. Propusieron ayudarlo en casa, acompañarlo al taller, escucharlo más. Él aceptó, pero sin rencor. El amor que reclama no sana, el amor que comprende sí. Un día, al terminar la jornada, el abuelo se quedó solo frente al caballo vacío ya de dueños y tristezas. Pasó sus dedos sobre la madera con un gesto lento, agradecido. Recordó la foto vieja, el niño que fue y el que aún vivía dentro de él. La vejez no le había quitado nada, solo le había recordado lo que aún podía ser. Salió del taller con la tarde colgándole en los hombros como un poncho tibio. No caminaba más rápido, pero caminaba diferente. Ya no era el estorbo silencioso en una casa llena de voces. Ahora era maestro, artesano, memoria viva, abuelo que volvió a existir. Y así quedó la enseñanza para quienes lo conocieron. Ningún corazón envejece cuando tiene un propósito. Las manos que tiemblan aún pueden crear belleza, si se les da madera y tiempo. Porque la utilidad no se mide en fuerza, sino en la luz que dejamos encendida en otros.